animal sostenible. El profesor Giorgio está dictando la clase de fundamentos de producción animal, ¿ya? Así que el enlace está, para los que van a fundamentos, Animales 1, tiene que irse a través de la plataforma, ¿cierto? Y entrar en el enlace que existe ahora, de la reunión. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se lo escucha bien. Ya chicos, esta clase quiero que sea participativa, por favor, para que sea más amena. Bueno, esta es una clase que yo vengo a reemplazar al profesor Luis Piña, que no sé si le ha tocado a ustedes clases anteriormente con él, pero a los que no me conocen, mi nombre es Verónica Merino, yo soy profesora del Departamento de Producción Animal, al igual que el profesor Giorgio Castellaro y el profesor Luis Piña. Ingresé el 2025, en marzo del 2025, a la facultad. Así que estoy ahora tomando los cursos de fundamentos, estoy a cargo de ese curso, y de sistema de producción animal los segundos semestres. Y esta clase entonces se basa, es cortita, es una clase que yo les subí las diapositivas por si acaso, para la presentación por si acaso la necesitan. Y la verdad es que es bastante cortita y es mayormente centrada en definiciones de lo que son los ecosistemas de producción animal. Bueno, y esto, nosotros sabemos que el mundo ha ido cambiando, ¿cierto?, a lo largo del tiempo, junto con el desarrollo del hombre. Hoy en día somos más de 8.000 millones de personas y tenemos que considerar que de acuerdo a las proyecciones para el 2050, esta cantidad aumentará más o menos 10.000 millones de personas. De acuerdo a eso, entonces, ¿qué hacemos? Se está estableciendo que efectivamente a medida que aumenta la población mundial, también aumenta la demanda por productos proteicos, ¿cierto? Está considerado que para el 2050 aumente entre un 70 y un 80% lo que es la demanda respecto a los requerimientos actuales, lo cual no deja de ser menor en un contexto, ¿cierto?, en donde tenemos escasez hídrica, cambio climático y restricciones en la superficie del planeta, ¿cierto?, que tiene aptitud agrícola. Entonces, además de eso, hay que considerar que las aguas se están contaminando, el clima ha cambiado a una velocidad que no tiene precedentes, y entonces con eso los sistemas de producción enfrentan hoy día una tremenda tensión entre la obligación de producir mayor cantidad de productos de origen animal, ya sea leche, carne, lana, para alimentar, ¿cierto?, al mundo, y la urgencia de hacerlos sin que con ellos se comprometan los recursos que actualmente están disponibles para no afectar de este modo a las futuras generaciones. En ese contexto, los animales entonces representan una producción que está sujeta a una serie de cuestionamientos, porque por un lado se sabe que producen alimentos de alta calidad en términos proteicos, pero por otro lado se saben que también contribuyen en alrededor de un 14, hay variaciones de acuerdo a las estadísticas, por ciento de las emisiones globales de origen antropogénico de gases de efecto invernadero. De acuerdo a eso, tendría una connotación negativa. Pero por otro lado hay que entender que también estos animales son capaces de transformar un producto, un recurso como son los pastizales, los forrajes, que no son de uso o que no puedan tener un destino para consumo humano, en alimentos de alta calidad como es la leche, la carne, el huevo, etc. Además de eso, tienen también la capacidad de utilizar ciertos residuos o subproductos de la agroindustria. Por ejemplo, de la industria del azúcar, la coseta, ¿cierto?, de la remolacha, que serían unos desechos que contribuirían, ¿cierto?, a la contaminación ambiental. Y otra cosa que hay que considerar es que sostienen los medios de vida de más de 1.000 millones de personas en un contexto de zonas rurales en todo el mundo. La pregunta entonces aquí, de acuerdo a eso,
no solo tenemos qué significa la producción animal, sino que de acuerdo a esto, entonces, en términos técnicos, kilos, litros, sino que en términos de responsabilidad con el ecosistema, con los animales, con las generaciones futuras. ¿Cuál es la contribución que ustedes van a tener que hacer para tratar de tener un sistema de producción, particularmente a pastoreo, que es lo que se va a ver hoy día, que pueda sostener, ¿cierto?, la demanda de proteína y pueda contribuir, ¿cierto?, a la mantención de la biodiversidad, ¿cierto?, del planeta. ¿Se escucha bien, chicos? Denme una pausa. Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, esta segunda diapositiva tiene una pregunta orientadora, que básicamente se dice: ¿cuál es la importancia de estos pastizales para la producción animal? Para responderla, vamos a abordar dos temas en esta clase. Primero son los elementos del ecosistema en una explotación pecuaria y definiciones y términos que se utilizan normalmente para el manejo de los pastizales. Y si se fijan abajo, tengo distintas imágenes de contexto en el cual hay producción ganadera, ¿cierto?, en pastizales. ¿Con el cual de ellos ustedes están más familiarizados? Es una pregunta, chicos. ¿Con cuál de estos? ¿Cuál de sistemas en pastizales, de producción en pastizales, están más familiarizados, que conocen más? ¿El primero quizá? ¿El primero, el del lado izquierdo? Sí, eso. Claro. En ese sistema de producción, ¿cierto?, en una pradera, que es un tipo de pastizal, nosotros vemos, ¿cierto?, que hay un rumiante, que en este caso es la vaca lechera. ¿Todos entienden lo que es un rumiante? ¿Son conceptos que manejan? Sí. Perfecto. Cuando tengan alguna duda con respecto a algún término, por favor, no duden en consultar, ¿ya? Pongan el micrófono, eso sí, porque acá no me aparecen los mensajes que ustedes envían por texto. Bueno, en este caso, entonces, nosotros vemos a un rumiante, que es estas vacas lecheras, en lo cual el fin productivo es la producción de leche, y que básicamente lo que hacen es utilizar un recurso forrajero, que en este caso es el pasto, ¿cierto?, la pradera, para producir este alimento de origen animal, y para eso tiene un rumen en el cual tiene un sinnúmero de microorganismos que son capaces, que tienen enzimas que permiten degradar la fibra. De otra manera, este animal no podría hacerlo, ¿ya? Entonces tienen una simbiosis, y estos animales en general, todos estos rumiantes que se ven en las imágenes, tienen una simbiosis con estos microorganismos que habitan en el rumen, que les permite entonces procesar este alimento que es de carácter fibroso, ¿cierto?, que tiene alto contenido de fibra. La fibra son los componentes más estructurales, ¿cierto?, los vegetales, que son mayormente celulosa, hemicelulosa, como carbohidratos. También está la lignina. Y de alguna manera, entonces, en base a eso, en esta relación simbiótica, tanto los microorganismos que habitan en el rumen como los animales se benefician. Pero también hay una serie de interrelaciones que se generan con su entorno, no solamente entre la pradera y el animal, que entre ambos, ¿cierto?, hay una interrelación, es decir, la pradera, la calidad de la pradera, su composición botánica influye en lo que finalmente come, en los nutrientes que recibe el animal, así como el animal, a través de su consumo y a través de sus deposiciones, ¿cierto? También el pisoteo influye sobre la pradera, lo que también tenemos el contexto suelo, ¿ya? Y todo esto está supeditado, ¿cierto?, a un clima y a una serie de factores externos que hacen que sea un sistema de producción, ¿cierto? Y en este caso un ecosistema de producción pecuaria.
Entonces, ahora, en esta figura, que les aparece acá en el lado izquierdo, vemos cómo ha cambiado el uso del suelo a lo largo de la historia en paralelo con el desarrollo, ¿cierto?, y la evolución de la población mundial. Es una representación gráfica, ¿cierto?, de cómo la especie humana ha transformado el planeta. Y nosotros podemos ver que tenemos una etapa de preasentamiento, tenemos una etapa entonces después en lo cual viene la ocupación de las tierras, la agricultura de subsistencia, y también tenemos entonces después la agricultura intensiva, y que vienen con también áreas urbanas y tierras protegidas. Pero empecemos entonces de a poco. Partimos entonces con los ecosistemas naturales y vemos que a lo largo del tiempo estos van disminuyendo. En la etapa de preasentamiento, ¿cierto?, que era alrededor de 12.000 años antes de Cristo, lo que sucedía era que la mayor parte de este paisaje estaba ocupado por estos ecosistemas naturales. Estaba formado entonces en ese momento por sociedades que eran humanos, que eran cazadores y recolectores principalmente. Pero a lo largo del tiempo empieza el proceso de domesticación. En la domesticación, entonces, lo que hacen es que no se trata simplemente de que el ser humano empezó a capturar los animales y a aislarlos también de sus iguales que eran salvajes, sino que también hay un proceso de evolución conjunta y de un cambio morfológico y fisiológico a lo largo del tiempo de ese y el comportamiento también de ese animal, ¿cierto?, que es domesticado. Por eso es que las especies que nosotros conocemos hoy en día, como las vacas, las ovejas, las cabras y todos los animales domésticos que conocemos, son muy diferentes a sus antecesores. Para ese proceso entonces de domesticación tuvo varias etapas. En su primer inicio, este proceso, de domesticación era más bien muy rústico, no existía una buena relación entre el ser humano con estos animales. Y lo que hizo entonces el hombre es tratar de seleccionar por aquellos que eran más dóciles, aislarlos, ¿cierto?, del resto de los animales salvajes, tratar de controlar la reproducción y elegir aquellos animales que eran menos salvajes y que fueran más fáciles, ¿cierto?, de dominar. Bueno, en una segunda etapa viene el manejo de la reproducción propiamente tal. Entonces hay mayor interés, ¿cierto?, de evitar los cruces con la forma de salvajes, pero también busca reducir el tamaño de estos animales, ¿ya?, y mantener su control. Y luego, con el tiempo, entonces ya había un proceso de domesticación, entonces lo cual hacía que ahora ya lo que se centraba el ser humano en ese entonces era buscar incorporar ciertas características productivas. Entonces, aumentar la producción de lana, aumentar la producción de leche, de carne, etc. O también la capacidad de trabajo, podría ser. Entonces, lo que hoy conocemos como una especie normalmente es el resultado de muchos años de selección. Y bueno, después de ese proceso, ¿cierto?, de domesticación, vemos que hay una expansión, ¿cierto?, y una ocupación de las tierras con la agricultura, ¿cierto?, y ya la domesticación. Entonces, estas tierras se convierten en tierras para cultivo. Es un proceso que empieza bastante lento en un principio, pero que se acelera junto con el crecimiento poblacional. Y después empiezan la agricultura de subsistencia, en donde hay pequeñas explotaciones que están orientadas principalmente al autoconsumo, y los campesinos entonces producían para alimentar a su familia y también a la comunidad local. Después viene el periodo, veo súper mal acá, pero del siglo XVIII al siglo XIX, que es el periodo de la Revolución Industrial, en donde la producción ganadera aumenta drásticamente y la producción agrícola en general, donde se incorporan ya la motorización, la mecanización
se hace uso de fertilizantes sintéticos, pesticidas y también hay mejoramiento genético. Y esto aumenta aún más para el periodo de la Revolución Verde, en donde se incorporan nuevas variedades genéticamente mejoradas de alto rendimiento, aparte de sistemas de riego más desarrollados y mejoras también en lo que es el manejo de la fertilización, lo que permitió duplicar la producción mundial de alimentos. Actualmente nos encontramos en un sistema de agricultura intensiva, que es la imagen, ¿cierto?, que se ve de un color así como mostaza, que es producto, ¿cierto?, que hay un crecimiento de las áreas urbanas, pero también hay una creación, si vemos en la parte superior, de áreas protegidas. Entonces vemos que hay, y sí, probablemente lo que veo yo en las generaciones actuales, es que hay mayor preocupación de lo que eran en décadas atrás, de lo que, y más con nivel de conciencia ambiental, ¿cierto?, del gran desafío que se enfrenta, ¿cierto?, en respecto de la producción y la conservación en este nuevo siglo. El aumento entonces de la población humana ha estado directamente asociado con la transformación e intensificación entonces del uso del suelo, que es lo que vimos en esta gráfica, y la ganadería ha sido parte también de este proceso en cada una de las etapas. Ahora, respecto a un ecosistema, ¿qué es un ecosistema? Un ecosistema está formado por los seres vivos que habitan un lugar, el medio físico en el cual estos se desarrollan y todas las relaciones que existen o se establecen entre estos elementos. Un ecosistema podría ser un bosque, una laguna, una pradera, un desierto, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, los componentes entonces de los ecosistemas se establecen entonces, están los factores abióticos, que serían, por ejemplo, el suelo, el aire, el clima, el agua, y factores abióticos como podrían ser todos los seres vivos en general, que son en un bosque, por ejemplo, podrían ser ciervos, todas las aves que hay, los insectos, los hongos, el pasto, las hierbas, etc. Ahora, las relaciones que existen entre estos seres se vinculan principalmente con la obtención, ¿cierto?, de alimentos. Entonces hay depredadores, hay presas, ¿cierto?, hay herbívoros, y se desarrollan un conjunto de relaciones que también influyen sobre la calidad del suelo y sobre los microorganismos que existen en él. Ahora, nosotros podemos clasificar estos ecosistemas. Podemos clasificarlos según el nivel de intervención humana, que podrían ser aquellos que son naturales, como los desiertos, por ejemplo, los bosques, los lagos, y algunos tipos de pradera, y también podrían ser artificiales, como serían todo lo que son los acuarios, las chacras, por ejemplo. Ahora, la segunda clasificación podría ser de acuerdo al medio. Si es, por ejemplo, terrestre, como es, por ejemplo, un desierto, o si es un medio acuático. Y la otra forma de clasificar es de acuerdo al tamaño, que podría ser entonces que fuese un microsistema, que un microsistema, por ejemplo, puede ser una gota de agua, puede ser una maceta, etc. O podría ser un macrosistema, por ejemplo, como es un lago, el altiplano, etc. Ahora, hay tres pilares entonces, así como generalizando, fundamentales en estos ecosistemas. Es el suelo, la planta y el animal. En el caso de un ecosistema basado en pastizales, la particularidad, ¿cierto?, es que existe una interacción permanente entre estos tres pilares. Ninguno puede manejarse de forma aislada, se tienen que entender en su conjunto, entendiendo que las plantas son las que capturan la energía solar, hacen su proceso de fotosíntesis, a través de eso generan cierta nueva biomasa foliar que es consumida por los herbívoros, los cuales, ¿cierto?, también además defecan, ¿cierto?, y pueden pisotear el suelo y generar entonces un reciclaje de los nutrientes, pero también modificar la estructura del suelo.
y el suelo también responde acumulando todos esta materia orgánica, tanto de los vegetales como de origen animal, y regulando también el agua disponible y los nutrientes que hay en el suelo que permiten el desarrollo de las especies herbáceas. Ahora, acá en esta imagen se ve la distribución del suelo en el caso de Chile, y si nos vemos aquí en la figura, la parte verde aparecen las praderas naturales, veo poco, con un 36%, ¿cierto?, de la superficie que no está ocupada por hielo, ¿cierto?, la superficie por agua agrícola. Y esta superficie evidentemente es fundamental para la alimentación de rumiantes con fines productivos, y también son parte del ecosistema en el que convive el ser humano, la fauna silvestre y también los animales domésticos. La superficie total aparece ahí, son 29.781 hectáreas. Las praderas, es cierto, naturales son las que ocupan la mayor parte de esta superficie y están mayormente dedicadas al pastoreo extensivo de rumiantes. Después viene, ¿cierto?, el bosque nativo. También tenemos las praderas que son mejoradas con un 5% del total, y tenemos otra parte que son los otros usos que tienen mayormente un efecto, ¿cierto?, para el uso agrícola y también áreas urbanas e industriales. Y esta superficie, ¿cierto?, ha ido cambiando por una serie de fenómenos, tanto naturales como también por efecto del hombre, como son, por ejemplo, las plantaciones forestales, también el tema de los incendios, las inundaciones, la construcción de embalse, etc., o por el avance de las dunas por efecto de la sequía. En esta imagen, no sé si se ve bien. Sí, se ve bien. Bien. Nosotros tenemos que en esta figura se muestra un diagrama de flujo sistémico y ilustra la compleja y real interacciones biológicas, físicas que existen entre, y ambientales también, que existen entre todos los componentes de estos ecosistemas pastoriles. Tenemos 4 pilares fundamentales, que sería el clima, el pastizal, el suelo y los animales. El pastizal es el componente vegetal que influye, ¿cierto?, que es la que permite la producción de forraje, y esta producción de forraje, tanto su composición botánica como su calidad y palatabilidad, influye en el consumo y producción de los animales, que sería el componente herbívoro del sistema, ¿cierto? Pero a su vez existe, ¿cierto? Este sistema, hay algunas flechas que, si se fijan, son bidireccionales. Entonces vemos que en estos casos el animal también influye sobre la calidad de esta pradera, ¿cierto? Por ejemplo, si un animal consistentemente consume la misma especie, que es de mejor calidad nutricional y mayor aptitud forrajera, probablemente esa especie va a desaparecer de ese pastizal, ¿ya? A través del proceso de defoliación. Si este es muy frecuente y muy intensivo, entonces esas especies más nobles van a ir desapareciendo del sistema si es que no hay un manejo adecuado o hay un equilibrio en este ecosistema. Tenemos también el suelo, que es el soporte de todo, es la base física, base nutricional, ¿cierto?, que provee el agua y los nutrientes, ¿cierto?, que van a permitir sostener todo este sistema de producción, y como motor en el fondo, y lo que va a influir sobre y moderar todo este sistema, este ecosistema, está el regulador, ¿cierto?, que es el clima, a través de la temperatura, la luminosidad, ¿cierto?, los vientos, etc. Ahora, aquí hay varios procesos que se muestran aquí del efecto del animal sobre la pradera y sobre el suelo.
está el efecto de defoliación, que es el consumo entonces que hacen los animales directamente sobre el pastizal y que influye sobre la producción de forraje. El pisoteo, que está en la parte central sobre el cuadro de los animales, se refiere a todo el efecto físico que afecta el suelo por el tránsito de los animales y también afecta la vegetación que se desarrolla sobre él. Por otro lado está la bosta y orina de los animales, que son todos los desechos que devuelven los nutrientes al suelo y cierra el ciclo de fertilidad natural. La composición botánica, entonces, y las semillas son fuentes que vienen fuera del sistema, ¿cierto? Al igual que el riego, ya son efectos, ¿cierto?, del manejo del hombre, y van a determinar también la calidad y la palatabilidad que tiene ese forraje, que va a definir finalmente qué tan productivo, cuál va a ser el consumo y la productividad de esos animales que están en estos ecosistemas pastoriles. Profe, ¿Sí? que el profesor Giorgio nos comentó en la primera clase que si los animales no defoliaban, en algunos casos la pradera perecía. ¿Nos podría hablar un poco de eso, por favor? Sí. Voy a darles un ejemplo súper gráfico para que les quede claro. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen en su jardín un pasto y que no lo cortan. ¿De qué color se va a ver ese pasto? ¿Se va a ver verde o se va a ver seco café? Amarillo, luego café. Ya. Eso quiere decir que está aumentando la cantidad de material senescente, porque para que ese pasto pueda desarrollarse requiere de él, por eso decía que hay una simbiosis también entre el animal, no solamente con los microorganismos del rumen, sino entre el animal y las especies que componen la pradera. El animal no solamente se beneficia, ¿cierto?, del consumo de este forraje a través de todos los nutrientes que le permiten mantener su metabolismo basal y producir, o sea, crecer, ¿cierto?, y también producir carne, producir leche, sino que también el animal influye sobre este forraje, permitiendo la recuperación del área foliar. Es como el rejuvenecimiento. Si ustedes constantemente están cortando la pradera, el pasto, ¿de qué color van a ver entonces ahora su pradera, su pasto, en el jardín? Verde. Verde. Ahora, ¿cuál es el inconveniente de eso? Que a diferencia de un sistema en el cual hay un sistema a pastoreo, nosotros a través del corte estamos removiendo el material vegetal. Y eso normalmente lo ponemos en bolsa y lo botamos. Algunas personas lo hacen compost, pero la mayor parte de nosotros, bueno, yo no tengo jardín, pero la mayor parte lo bota, ¿cierto? No devuelve los nutrientes que se extrajeron en esa producción de forraje al suelo. El animal, por otro lado, sí lo hace. Consume la pradera, permite entonces rejuvenecer este pasto, que emita nuevas hojas, ¿cierto?, que este material se mantenga de un color verde, en la medida de que haya una buena regulación de la carga animal, porque si hay un sobrepastoreo, quiere decir entonces que estas especies más nobles van a ir desapareciendo. Pero pongámonos en la situación ideal, con un buen manejo, estos animales entonces permiten que haya un rejuvenecimiento de este forraje y que entonces haya la posibilidad de que esta especie permanezca en el tiempo, ¿ya? Y que no se produzca una senescencia producto de una alta acumulación de material senescente, de materia muerta. No sé si han visto ustedes en una pradera, por ejemplo, en el sur de Chile, a pastoreo con animales, que se ve el pasto muy irregular. Hay zonas en donde el pasto se ve muy parejo, pero hay zonas donde se ve una champa. Y que luego, a lo paso del tiempo, estos animales que están en un pastoreo, que es rotacional,
vuelven a ingresar a ese potrero, pero no consumen ese forraje. ¿Por qué no lo consumen? Porque no es de la misma calidad, es de baja calidad nutricional, entonces prefieren consumir el rebrote, todo el pasto, el forraje que ha crecido y que está con un mayor valor nutricional. ¿Qué pasa con el forraje que no consumieron en el primer pastoreo? Empieza a cenecer hasta que desaparece. Porque este se va deteriorando cada vez progresivamente su calidad. Empieza a salir uno que otro macollo, otra plantita, pero está el nivel de sombreamiento que se genera, ¿cierto? Por esta biomasa que es tan alta que le es difícil desarrollarse y crecer bajo esas condiciones. El animal, al remover también el área foliar, permite la activación de los meristemas, que es, ¿cierto?, donde están los puntos de crecimiento que permiten la emisión de nuevas hojas, de nuevas plantas también. ¿Se entendió ahí? Sí, profe, gracias. De nada. Bueno, ahora en este diagrama nosotros vemos que hay un sistema de producción que es como una jerarquía, en donde la base, ¿cierto?, en la parte inferior está el recurso suelo. Sin suelo, básicamente, suelo que no tenga buenas condiciones, nada de lo que está arriba se va a desarrollar bien. ¿Ya? Entonces la base, para que haya un sistema productivo, y en un ecosistema también sucede lo mismo, para que hayan especies nobles, para que haya mayor producción de forraje, para que pueda haber suficiente forraje para la alimentación de estos animales, es necesario entonces que tengamos una buena base, un buen soporte. En base a ello se desarrolla el segundo escalón, que sería el recurso vegetación, el forraje. Entonces, este suelo sostiene este forraje, la producción de este forraje, que es el alimento y la base de la alimentación para estos rumiantes. ¿Ya? Entonces, esta calidad y la composición botánica, la calidad me refiero en términos nutricionales, ¿ya? La calidad nutricional en términos de cuánta energía, cuántas proteínas, cuántos minerales le aportan a estos animales, va a depender entonces de la calidad entonces que tenía este suelo, si tenía buena fertilidad, buena actividad microbiológica, ¿cierto?, para poder desarrollarse una buena textura, buena porosidad, etcétera, buena estructura del suelo. Ahora tenemos en el siguiente nivel los recursos animales, que son domésticos o silvestres. Y ellos transforman entonces, a partir de su consumo de este recurso forrajero, o recurso vegetacional, este forraje en alimentos de alto valor nutricional. Por ejemplo, carne o leche. Y tenemos que después vienen los recursos económicos. Y evidentemente esta producción animal permite para la gente que cría estos animales generar ingresos. Y también tiene, esto es un valor económico, ¿cierto? Unos ingresos para el productor y para toda la cadena agroalimentaria. Y por supuesto que todo esto influye en la calidad de vida de las personas, que es el fin último de estos ecosistemas, ¿cierto? Y de producción animal particularmente, que va a hablar, ¿cierto?, sobre el bienestar de los animales, finalmente de su familia, de la comunidad, ¿cierto? Y que también va a influir sobre la nutrición del ser humano. Y por otro lado, hay factores que están externos, ¿cierto?, a esta parte central, ¿cierto?, a esta jerarquía central. Y aparecen ahí las políticas. Y ahí pueden ser normativas, pueden ser ciertos subsidios o programas del Estado que van a condicionar la toma de decisiones de parte de los productores. Por otro lado, y no menos importante, está el tema del precio, de todo el mercado de los productos e insumos que afectan finalmente la rentabilidad y las decisiones de este productor. Tenemos el clima, que va a condicionar, ¿cierto? Es probablemente el
el factor que menos podemos controlar, ¿cierto? Y condiciona la producción de forraje y, en consecuencia, la producción animal y la calidad de vida, finalmente, del ser humano. Al lado derecho vemos que tenemos los insumos, que estarían los fertilizantes, todo lo que es semillas, y por ejemplo, la maquinaria, y todo eso entra al sistema desde el exterior, ¿cierto? Y tenemos por último todo el manejo que se hacen, las decisiones que toma el productor, o ustedes como agrónomos van a tomar, ¿cierto? Por ejemplo, en este ecosistema, cuando es el minuto de pastorear, cuándo es el minuto de sacar los animales del pastoreo, ¿cierto? Cuándo vamos a fertilizar, vamos a conservar este forraje, que es un excedente del forraje producido. Esta conservación va a ser a través de la producción de heno o a través de la producción de silo, etc. ¿Cómo vamos a planificar el uso del forraje producido por estos pastizales? ¿Alguna consulta? Sí, profe, que no se está viendo el PPT, se le salió compartir pantalla, parece. ¿Va? Sí se ve, o yo al menos lo veo. Yo igual lo veo. Sí, profe, se ve el PPT. ¿Sí? Ya. Ok. Seguimos entonces. Espero que solucione ahí el compañero, quizás tiene un poco lento en su internet. ¿Quedó claro para todos esta diapositiva, la que vimos recién? Sí, profe. Perfecto. Bueno, en esta diapositiva vemos diferentes sistemas o ecosistemas productivos que existen en Chile. Y evidentemente que son muy diversos porque nuestra geografía es excepcional. Tenemos más de 4.000 kilómetros de longitud con climas que son radicalmente distintos. Tenemos desde un desierto hasta la tundra patagónica, y evidentemente que todo eso, con todos esos tipos de suelo, con el efecto del clima, ¿cierto? Condiciona que van a ser sistemas ganaderos muy diversos, muy heterogéneos, y que cada uno va a estar adaptado a este ecosistema. Por ejemplo, en la imagen superior izquierda vemos unas llamas, ¿cierto? En esta zona, que es la zona, al lado derecho aparece, ¿cierto?, el mapa, y la zona geográfica sería la zona norte del país, norte grande. Tenemos a camélidos silvestres como las llamas y las vicuñas. En este caso, el manejo se enfoca en el aprovechamiento de la fibra que utilizan, ¿cierto?, de esos pastizales, y que tiene la particularidad, ¿cierto?, que les permite producir lana y también carne. Son sistemas muy extensivos de producción, es decir, que no tienen manejos reproductivos, no tienen manejo también en términos de sanidad, y ni tampoco hay muchos insumos que se ocupen en estos sistemas. Ya nosotros también en la imagen del lado derecho superior vemos una producción de caprinos que ya estaría en la zona del norte chico y que son fundamentales en estas zonas áridas y semiáridas, donde se concentra, ¿cierto?, en esta zona la mayor parte de los caprinos, de la producción de caprinos, liderado particularmente por Coquimbo. Esta producción caprina tiene como objetivo principalmente la producción de leche y queso, y en menor medida para la producción de carne. Y ha posibilitado, ¿cierto?, el desarrollo de comunidades campesinas en esta zona.
Sin embargo, con los efectos que ha generado el cambio climático y las sequías, ha hecho que cada vez se reduzca más la disponibilidad de forraje y de pasto para el fondo el consumo de estos animales. El clima no ha dado tregua y entonces en base a eso, las condiciones en estos días están afectando de manera severa a estos sistemas de producción que son altamente vulnerables a los efectos del cambio climático. Después, en la imagen del lado izquierdo inferior, vemos unas vacas que están a pastoreo, ¿cierto?, sobre una pradera que sería una cosa tradicional, una pradera de zonas de clima templado húmedo, que son tradicionales de la zona sur de nuestro país. Esta zona concentra la mayor parte de la producción bovina en Chile, tanto de leche como de carne, y se caracteriza entonces porque principalmente en la región de los lagos y de los ríos, ¿cierto?, por lo menos es donde existe la mayor producción de leche. Y bien, después viene la zona austral, ¿cierto?, en donde mayormente se centra la producción de ganadería ovina, bajo manejo extensivo y también intensivo, y que se destina a la producción de leche y carne principalmente, aunque hoy en día se han incorporado razas que también son lecheras para la producción de queso, pero por lo menos la zona austral es principalmente con esos fines. Y aquí les puse un desglose, ¿cierto?, una imagen que construye en base a los datos del censo agropecuario de cómo se puede cuantificar la distribución de las especies de acuerdo a zonas geográficas. Estas serían las especies más utilizadas para producción animal de rumiantes, ¿ya? Las existencias se refieren al número de cabezas que aquí se ve en la zona, ¿cierto? La imagen muestra las barras horizontales por zona y por especie, y cada barra indica entonces el número de cabezas de animales que existen para esa especie animal. Tenemos en total de bovinos, ya de 2 millones, casi 2 millones y medio, y una cantidad similar de ovinos y en mucho menor cantidad de caprinos distribuidos entre las distintas zonas, la zona de Norte Grande, Arica, Parinacota, Tarapacá también, Antofagasta, que existen camélidos como llamas, alpacas y vicuñas, como lo que vimos en la imagen anterior. Y también esta es la crianza, ¿cierto?, más bien en zonas del altiplano, por comunidades aymaras o también quechuas, y que están en altitudes de 3.000 a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Ahora, estos sistemas de producción son muy extensivos, ¿cierto?, y son de muy baja carga animal. Entonces, la producción se centra más bien en la zona que viene del norte chico para el sur. En la zona del norte chico, Atacama y Coquimbo, entonces está la crianza extensiva, principalmente con razas criollas, adaptadas a estas zonas áridas y que son para producción de leche, queso artesanal, mayormente son caprinos, y también de carne. Ahí normalmente la mayor parte de la producción caprina, cerca del 75%, se concentra en esta región de Coquimbo. Y luego viene la zona central, que está Valparaíso hasta Ñuble, y que es ganadería mixta para la producción de bovina y también algo de leche, ¿cierto? Estas praderas son de menor productividad que el respecto de las del sur. Son sistemas mixtos de producción en donde los animales pasan un tiempo a pastoreo y pasan otro tiempo en que están confinados. Y eso se debe a que, por ejemplo, en los periodos de verano, la disponibilidad de forraje proveniente de la pradera es muy baja. Entonces los animales se tienen que estabular y darles cierto forraje que hayan conservado o forraje que venga fuera del predio y alimentos concentrados. Y
en primavera, ¿cierto? Y otoño, pueden estos animales estar a pastoreo, ¿cierto? Siempre y cuando las condiciones climáticas así lo permitan. No obstante, en la zona sur, que es la zona de Biobío, hasta la región de los lagos, ahí la producción lechera y ganadera bovino de carne también es la zona más importante de Chile. Ahí el clima es templado, lluvioso, y este clima tiene todas las condiciones favorables para el crecimiento y desarrollo de las praderas permanentes. Concentra entonces más del 70% de la producción bovina de nuestro país. Y luego viene la zona austral, que está en Semi-Magallanes, vemos que el fuerte ahí es la producción ovina, y que en este caso es mayormente para la producción de carne y lana, y que esta producción ovina son extensivas, de carácter extensivo y en estancias. ¿Alguna consulta respecto de eso? Ya. Aquí vamos a pasar entonces a una serie de definiciones. Y la primera definición con la que vamos a partir es en los pastizales. He hablado durante las diapositivas anteriores bastante de los pastizales, ¿cierto? Y estos son ecosistemas capaces de producir material vegetal que es utilizable directamente por estos herbívoros, los cuales pueden finalmente generar diversos tipos pueden ser para distintos destinos. Puede ser para fauna silvestre, para recreación o para generar nuevos productos para consumo humano. Entonces, esto son uno de los ecosistemas más ampliamente distribuidos en el mundo, cubriendo sobre el 31% de la superficie terrestre que está libre de hielo. Se caracterizan, y por eso el nombre pastizal, por la dominancia de vegetación herbácea. Pueden ser principalmente dominados por especies que son gramíneas, pero también por una proporción de especies leguminosas y otras hierbas, con poca presencia o nula presencia de especies arbóreas o arbustivas. Esta estructura no es accidental, es el resultado que finalmente está de la interacción del clima, del suelo, del fuego, de la herbivoría y del manejo humano a lo largo de miles de años. En muchos de los casos, estos pastizales no son estables, sino que también se mantienen, ¿cierto? Hay un proceso de perturbaciones recurrentes que van a impedir el desarrollo y el crecimiento, ¿cierto?, de estas especies arbóreas arbustivas. Y podemos ver que se clasifican en dos tipos, que vamos a hablar en las siguientes diapositivas, en lo que son las praderas y las pasturas. Entonces tenemos esta definición de los pastizales y su clasificación entre praderas y pasturas. Y vamos a partir por las praderas. ¿Y qué vemos aquí? Voy a mostrarles la imagen siguiente para que puedan entender ustedes mismos cuáles pudiesen ser las diferencias entre ambas imágenes. Estas son las praderas y estas son las pasturas. ¿Cuál ven ustedes que es la diferencia de estas praderas respecto de las pasturas? Ambas son pastizales. ¿Profe? Sí. Tal vez que uno es más natural y el otro artificial, ¿no? Perfecto. Sí, muy bien. No sé quién me habló, pero muy bien. Efectivamente, justamente, como dijo la compañera, en este caso, este pastizal está dominado por especies herbáceas naturales o naturalizadas que no han sido sembradas por el humano, ¿ya? En el caso de una pradera naturalizada es aquella que está... hay especies entonces que son vegetales
que no son nativas del lugar, pero que fueron introducidas de otras regiones y con el tiempo se establecieron y se extendieron de manera espontánea sin necesidad de que el hombre las resiembre y las mantenga activamente. Entonces se comportan como si fueran parte de este paisaje, pero su origen es foráneo. Entonces, como bien dijo, son especies dominadas por especies herbáceas, ¿cierto? Dominadas por especies naturales o naturalizadas, ¿ya? ¿Y cuáles características tienen? Vemos que hay una alta diversidad florística, también se caracterizan porque tienen escaso o nulo manejo agronómico, o sea, no hay una fertilización sistemática, no hay riego, no hay siembra, y están asociadas con, como vimos, con ecosistemas que son de carácter natural. Ejemplo en Chile podría, por ejemplo, ser los pastizales del secano interior de la zona central, o las estepas, por ejemplo, de la Patagonia. Esta flor amarilla que vemos acá, ¿qué es? ¿Cómo le llaman? ¿El dedal de oro? Sí, el de la de ahora. Que es como una especie común en pradera y también en bordes de camino en la zona central. Bueno, ahora el que sea una alta diversidad es necesariamente es bueno para el uso humano, para el uso animal. ¿Profe? ¿Sí? A ver, en mi opinión, yo creo, perdón, que tal vez sí, por el hecho de que, por ejemplo, también se pueden encontrar especies como, no sé, leguminosas, que también pueden hacer aportes al suelo y cosas por el estilo. No sé cómo explicarlo, pero eso. ¿No te puede producir selección ahí? Sí, se va a producir selección. Pero es una pregunta que va a depender, en realidad no tiene una respuesta única, porque va a depender de cuáles son las especies que compongan, ¿cierto?, este pastizal o esta pradera en particular. Si nosotros tenemos que está conformada por especies que pueden tener algún grado de toxicidad o que tengan bajo valor nutricional, por muy diversa que sea la pradera, si ese tipo de especies son las que la componen, probablemente no va a tener muy buena aptitud, ¿cierto?, para el consumo animal y para que estas praderas puedan producir, tengan buena palatabilidad, buena aceptación por parte de los animales y pueda entonces producirse un buen consumo y buenos niveles de producción por parte de ellos. Así que no necesariamente alta diversidad es siempre positivo, depende de las especies que lo compongan. Pero con respecto a la diversidad hoy en día es un aspecto que se está considerando cada vez más por la posibilidad que tiene de alguna manera de una pradera tratar, una pradera o incluso una pastura, de tratar de mantenerse estable a pesar de que hayan condiciones ambientales adversas. Y, por ejemplo, por efecto, ¿cierto?, del cambio climático, están aumentando los eventos de sequía, ¿cierto?, las olas de calor, que a las especies que son de raíces superficiales les afecta mayormente y desaparecen, se mueren, ¿cierto? No obstante, la práctica y los estudios que hemos desarrollado con el profesor Luis, se ve que praderas, o sea, pasturas en particular, con especies sembradas, con alta diversidad de especies de distintos grupos funcionales, como gramíneas, leguminosas, hierbas, pueden, y que tienen distinta distribución de las raíces, en términos de profundidad y de biomasa radicular, pueden entonces de alguna manera coexistir y beneficiarse aquellas que tienen raíces más superficiales de poder obtener agua de una
las napas más profundas o estratas más profundas del suelo, agua y nutrientes que los comparte con las especies que tienen raíces más superficiales, ¿ya? Por eso es que va a depender del contexto en que se encuentra, ¿ya? Y cuáles son las especies que la componen. ¿Se entendió? Sí. Ya. Si hay alguna duda, me consultan. Ahora tenemos el otro caso, que ya más o menos está claro al ver la imagen, ¿cierto?, la diapositiva anterior. En este caso tenemos otro tipo de pastizal, que en este caso es cultivado y manejado intencionalmente por el hombre para fines ganaderos. A diferencia de las praderas, en este caso dominan especies herbáceas que son coetáneas, es decir, se sembraron al mismo tiempo por el hombre y que tienen un manejo agronómico intensivo o semi-intensivo y puede ser incluso bajo condiciones de riego o también precipitación, ¿ya? Ahora, las características clave entonces sería que son sembradas por el ser humano con especies forrajeras que son seleccionadas por esta aptitud de forraje, de producir forraje de buena calidad y alta producción de forraje. A eso se refiere aptitud forrajera, ¿ya? Que no sea tóxica, que tenga la posibilidad de producir una alta biomasa, ¿cierto?, de forraje para consumo de los animales, y que también sea de alto valor en términos nutricionales, alto contenido, ¿cierto?, de carbohidratos solubles, de alto contenido de proteína, buen contenido de minerales y grasas. Ahora, lo otro son entonces que vamos a tener este tipo de praderas. Vemos la de la imagen que está al lado derecho, que son especies gramíneas, es como un monocultivo de especies gramíneas, ¿cierto? Y en el otro lado vemos entonces que son especies leguminosas, en este caso el trébol rosado, ¿ya? En este caso el trébol rosado tiene entonces la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico a partir de las bacterias que tienen, ¿cierto?, que son unas gran negativas, que hacen simbiosis, ¿cierto?, con con el rizobium, y que en base a eso permite entonces reducir la cantidad de fertilizantes químicos que se utilizan, ¿cierto?, para este tipo de pradera. Otra característica entonces que tienen estas praderas es que tienen aparte de la mezcla de especies que usaron, que eran especies sembradas, o sea, de manera intencional, en un tiempo específico, es que hay un manejo agronómico detrás de eso. Y se refiere al manejo de fertilización, al manejo también de lo que es el riego, se refiere al manejo de la rotación de los potreros, un manejo del pastoreo, ¿cierto? Cuándo se van a ocupar estas praderas, cuándo se van a dejar descansar para que se restablezca el área foliar, ¿cierto? Y puedan entonces este pasto, de alguna manera, evitar que desaparezcan, ¿cierto?, ya que les permite restablecer sus reservas energéticas que ocuparon para permitir la recuperación del área foliar. Y la otra característica que tienen es que normalmente existe menor diversidad botánica respecto que las praderas naturales, pero hay una mayor producción de forraje, mayor biomasa. Por eso es que se establecen este tipo de pastizales, ¿ya?, con fines de producción animal. Entonces son más propios de sistemas semi-intensivos o intensivos de producción, a diferencia de las praderas. Por ejemplo, son sistemas típicos de la zona sur de Chile, especialmente en la región de los ríos y de los lagos, donde permiten sustentar lo que es la producción lechera intensiva. Entonces, para terminar con estas definiciones, la pradera es igual a natural o espontánea, mayor biodiversidad, baja productividad por hectárea. En cambio, la pastura es cultivada, diseñada, ¿cierto?, por el hombre y manejada por él
con alta producción por hectárea, ¿cierto? Y ambas se pueden usar para uso de los sistemas ganaderos. En nuestro país se usan ambas. Ahora, vamos a la clasificación de los alimentos que se usan para consumo animal. Respecto a lo que estamos hablando, ¿cierto? Hemos hablado de los pastizales. Y estos pastizales son básicamente forraje. El forraje es, ¿cierto?, un producto vegetal voluminoso que se caracteriza por presentar altas concentraciones de fibra, sobre el 18% de la materia seca. Esta fibra, les dije entonces que era lo que eran los componentes ¿cierto? La celulosa, la hemicelulosa, el componente menos degradable dentro, ¿cierto?, de esta especie herbácea, y tiene un TND, que se refiere al total de nutrientes digestibles, inferior al 60%, que eso es lo que lo caracteriza. ¿Sí? Y que debe tener también una adecuada palatabilidad o aceptabilidad para los animales. Entonces, hay tres aspectos importantes que estamos viendo aquí. Fibra cruda, que sea, entonces, va a ser superior al 18%. Esta alta fibra cruda implica, entonces, para un rumiante, que este animal, entonces, va a consumir este forraje, pero lo que se va a generar, si el nivel de fibra es muy grande, un llenado de su rumen. Pónganse en el caso de que este animal consuma un fardo. Imagínense, y un fardo que no está picado, o sea, que es rama entera, producto, ¿cierto?, de las cosechas de los cereales. Imagínense que luego, entonces, de que cosecharon este trigo, entraron los animales a consumir lo que quedó, que tiene la gracia estos animales que pueden utilizar estos productos, ¿cierto?, que quedaron de un cultivo, pero como tiene tanta materia seca y es tan voluminoso, el animal le va a costar digerirlo, ¿ya? Y lo que va a suceder es que este animal es un rumiante, a través de la rumia, ¿cierto?, vuelve a procesar este alimento, ¿cierto?, pero va a llegar un momento en que se va a llenar el rumen, ¿ya?, porque ocupa mucho espacio. Es normal de los forrajes, ¿cierto?, que generen un llenado del rumen. Y este forraje tiene menor densidad o aporte energético respecto de otros alimentos que vamos a hablar, que son los alimentos concentrados. Hay una característica que tienen bajo aporte de energía. Ahora, la característica y por qué es tan importante este forraje para el animal es porque, bueno, primero que nada, es un alimento que no compite con la alimentación humana, porque permite entonces obtener un producto de origen animal de buena calidad, como es la proteína, ¿cierto?, animal. Pero por otro lado, que este forraje va a permitir también evitar la reducción en el pH del rumen al estimular la rumia y la salivación. Entonces los rumiantes, incluso estando en condiciones de confinamiento, en donde consuman un alto nivel de alimentos concentrados, que son de alto aporte de energía, la incorporación de forraje va a permitirles que estos animales puedan tener una alta tasa, ¿cierto?, de rumia, masticación y salivación. Y la saliva es el buffer natural que evita que el pH del rumen se disminuya por efecto de la alimentación con alimentos que son muy energéticos, ¿sí?, que es lo que genera la caída en el pH. Entonces, respecto a este segundo concepto del total de nutrientes digestibles, una definición de forraje es que sea menor al 60%. Este TND se refiere es una medida tradicional del valor energético de un alimento que suma la materia digestible tanto de lo que es la proteína como lo que son los extractos libres de nitrógeno, las grasas, la fibra.
Por ejemplo, en este caso, la característica que los distingue es que tiene un total de nutrientes digestibles inferior al que tendrían los alimentos concentrados que veremos en la siguiente diapositiva. Y el tercer concepto que habla acá es palatabilidad. ¿Y por qué es importante esa palatabilidad? Un forraje puede ser nutritivo. En papel puede decir que tiene alto aporte de proteínas y alto aporte de energía, pero si el animal no lo consume voluntariamente, su valor entonces, su palatabilidad es bajo. La palatabilidad es la aceptabilidad sensorial del alimento. Es un componente central del componente forraje. Entonces, un alimento es más palatable en la medida que tenga menor contenido de fibra. En este caso, tenemos entonces el caso de los fatos, o el ensilaje. Vamos a hablar de los dos extremos. Tenemos el caso del fardo, ¿cierto? Y el caso de la pradera. ¿Cuál de ustedes dos creerían que es más palatable para el consumo de un rumiante? ¿Pradera? La pradera. ¿Y por qué? Que puede ir seleccionando las especies que más le gustan. Claro, y también nosotros vemos que es un forraje que está verde, ¿ya? O sea, esta pradera en este caso, ¿ya? Esta pastura, en este caso está con un forraje que está en estado vegetativo. No vemos tallos, ¿cierto? Vemos netamente hojas que se ven que no están senescentes, sino que están de color verde. Eso hace que el animal tenga, sobre todo esto que son gramíneas y probablemente la yica, entonces hace que sea una especie que es altamente palatable para el consumo animal, entonces la prefiere respecto de este otro forraje que está conservado, que ya ha perdido parte de los nutrientes, que tiene, sobre todo este que está más café respecto de este otro, y que tiene una elevada concentración de tallos, bajo aporte energético, bajo aporte entonces de proteínas. ¿Ya? Entonces el animal va a encontrar más palatable eso. Para nosotros, ¿qué sería más palatable? ¿Consumir un apio o consumir, no sé, voy a decirlo, una torta? Del sabor que más les guste. Una torta, Bueno, no sé si todos están de acuerdo. porque el apio tiene más contenido de fibra, entonces diría que a nosotros no podemos degradar la fibra, entonces no es como palatable en sí eso. ¿Cierto? Tiene, si bien tiene un alto aporte de fibra, tiene bajo aporte de energía. ¿Ya? Tiene buen aporte de otros nutrientes, pero no, de energía tiene poco aporte. Entonces, nosotros vamos a tener preferencia también por aquellos que son azúcares, ¿cierto? Y grasas también. Las grasas son altamente palatables. Así que preferimos los quesos, preferimos consumir carnes, preferimos consumir, bueno, no todos, pero carnes, algunos preferimos consumir también estos alimentos con alto contenido de azúcar, etc. Pero en el caso de los rumiantes siempre van a preferir el material verde por sobre el senescente, especies, cierto, que sean de mayor valor nutricional, con mayor aporte de energía, mayor aporte de proteína, y que tengan menor contenido de tallo, menor proporción de tallos, dado que el tallo tiene mayor aporte de fibra. Ahora, la forma de almacenar este forraje, porque tenemos que tener la posibilidad de dar esto en un pastizal
Este forraje lo consumen directamente los animales, ¿cierto? Pero tenemos la opción de también conservarlo. Nosotros podemos conservar este forraje cuando se genera un excedente para periodos que sean más críticos. Por ejemplo, para el verano, cuando hay, por efecto del clima, ¿cierto? Tenemos baja producción de forraje, baja tasas de crecimiento y también mayor cantidad de material senescente. Como vemos nosotros ahora en la facultad, que salvo aquellas zonas que tienen el pasto está con riego, el resto de los pastizales se ven secos y senescentes, ¿cierto? Situación que va cambiando a medida que cambia el clima y empieza a reducirse, ¿cierto?, la temperatura y hay una mayor humedad. O si es que hay un riego en verano. Pero tenemos la posibilidad de conservar este forraje, que ya sea este forraje de praderas anuales, bianuales, perennes, o también de provenientes de cultivos suplementarios de invierno o de verano. Y podemos conservarlo ya sea por fermentación, como es el caso del ensilaje, que esto lo tienen que haber visto como unos masmelos que hay en las praderas en el sur de Chile, los silos en bola. ¿Lo han visto? Se ven comúnmente, ¿cierto?, en las praderas. O la otra forma es que eso sería que se corte el forraje, se deja un tiempo, ¿cierto?, para que haya una reducción leve, ¿cierto?, en el contenido de humedad, y luego se ensila, ¿ya? Se pone este film, ¿cierto?, para conservarlo, y empieza todo un proceso de fermentación anaeróbica que por acción de los microorganismos logra llegar a una estabilidad y mantiene una biomasa relativamente verde, ¿ya? Y esto lo hacemos con el excedente del forraje que nos quedó. La otra forma entonces es que nosotros conservemos el forraje, dejemos que la pradera crezca, ¿cierto? No entramos al animal en ese periodo, al igual que cuando estábamos haciendo el ensilaje, y lo cortemos y lo pongamos a secar, ¿cierto? Y hay un proceso de deshidratación que permite la conservación del forraje. En el caso de la carne sería, por ejemplo, hacer como un charque, ¿ya? Es un proceso natural de conservación. Ahora, un heno normalmente podría ser de menor calidad que un ensilaje, pero no necesariamente siempre es así, ¿ya? Si un ensilaje está muy mal hecho, se cortó muy tarde la pastura o la composición botánica no era la ideal, entonces puede tener menor valor nutricional respecto de un heno proveniente de una pradera de buena calidad. Entonces estos forrajes, ya sean verdes o conservados, son la base de estos sistemas de producción de rumiante de pastoreo durante las estaciones, en el fondo, en donde durante todas las épocas del año, el forraje verde normalmente en primavera y en otoño, ¿cierto? Y el forraje conservado en invierno y en verano, que nos permiten hacer como la reserva energética, en este caso el forraje conservado, la reserva de alimento para un productor, para los meses en que hay menos producción de biomasa proveniente de la pradera. Entonces, ¿cuándo conviene hacer heno o cuándo conviene hacer ensilaje? Va a depender de las condiciones climáticas, del nivel de humedad del forraje, de la maquinaria, infraestructura disponible, etc. ¿De qué más se usa en la zona sur? Es el caso de la conservación por ensilaje. Ahora, el otro tipo de alimento son los alimentos concentrados, que son alimentos que pueden ser de dos tipos, tienen dos características, pueden ser energéticos o pueden ser proteicos. Como los clasifiqué al lado, ¿cierto? Aparecen las características. Pero tal como habíamos definido lo que eran los forrajes, que dijimos que tenía un total de nutrientes digestibles de alrededor inferior al 60%, en este caso es superior al 70%, y
a diferencia también de los forrajes, el contenido de fibra es inferior al 18%. ¿Ya? Al tener este menor contenido de fibra, lo que hace es que sean alimentos que tienen alta digestibilidad y están, como el nombre lo dice, concentrados los nutrientes, ¿ya? Es decir, tienen alta contenido por kilo de materia seca de proteína, de carbohidratos solubles, de grasas y de minerales. Y estos se pueden clasificar en concentrados energéticos, que en este caso su aporte de energía es menor. Y en el caso de concentrados, tiene menor inclusión de proteína respecto de los proteicos, ¿ya? Y vemos acá, por ejemplo, distintos tipos de semillas oleaginosas, como la soya, la canola, el girasol, que tiene como principal aporte proteína que puede ser degradable en el rumen. En cambio, los alimentos concentrados energéticos son mayormente provenientes de cereales, como principalmente el cereal viene el maíz, el trigo, la cebada, la avena, aunque la avena tiene mayor aporte de fibra de entre ellos, y su principal aporte es energía, como almidón o como aceites. Ahora, estos alimentos concentrados para sistemas de producción que están en pastizales serían un suplemento, es decir, lo que aporta es proveer una cantidad de energía o de proteína que pueda sostener la demanda de los animales que están en producción o en crecimiento rápido. No son el reemplazo del forraje, ¿ya? El rumen está diseñado para fermentar, ¿cierto?, la fibra proveniente del forraje, y un exceso de concentrados, sobre todo si son energéticos, sin un adecuado aporte de fibra, ya habíamos hablado que reducía el pH a nivel del rumen y puede generar entonces lo que se denomina una acidosis ruminal. Por eso es que siempre que se den alimentos concentrados a los animales, que sobre todo es característico que tienen una alta proporción de alimentación con alimentos concentrados, aquellos rumiantes que están en confinamiento, que lo que se busca es que tenga una alta ganancia de peso o una alta producción de leche por animal al día, es que siempre tiene que aportarse una cantidad mínima de fibra para poder entonces evitar que aparezcan cuadros de acidosis ruminal, por efecto de que, dado que se da poca fibra, entonces no hay suficiente rumia, no hay suficiente masticación ni salivación, ¿ya? En el caso de los sistemas de producción que son a pastoreo, tienen un efecto de aporte como suplemento a lo que es el aporte de la pradera o del pastizal, o sea, de la pastura, siendo este el recurso alimenticio principal, ¿ya? El pastizal. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora, la definición entonces del concepto de sitio, que es importante para el manejo de estos pastizales. Es un ecosistema con características físicas específicas que lo distinguen de otros tipos, con capacidad de respuesta y en habilidades para producir clases y cantidades distintas de vegetación. Por ejemplo, en un mismo predio, ¿ya?, en un mismo sistema de producción, en un mismo terreno, La naranja. ¿Podría ser? podemos tener múltiples sitios con distintas capacidades. Hay un audio que está prendido. Ya, que pueden tener entonces, aquí está definido, ¿cierto?, un sitio, vemos que es muy diferente a este otro sitio. ¿Y en qué difieren estos dos sitios que están en un mismo territorio entre ellos?
pueden ser estas diferencias por el tipo de suelo, por ejemplo, textura, la profundidad, el pH, el nivel de fertilidad de ese suelo. Puede ser también diferencias entre estos sitios por la topografía, que si es plano, una ladera, un cerro, una vega. Puede ser también por la disponibilidad que exista en estos sitios que sean diferentes en términos de la disponibilidad de recurso hídrico, un sitio que esté en secano, otro que esté irrigado, o por diferencias locales que hayan en temperatura, precipitación, vientos, o por efecto, por ejemplo, de que hayan árboles que generan distintos niveles de sombra respecto de sitios que estén sin un componente herbáceo, en donde no haya cierta sombreamiento y protección, ¿cierto?, de las condiciones ambientales que este componente arbóreo puede generar. Y otro concepto que tenemos acá es lo que es un terreno de pastoreo, que es un campo o terreno donde además del estrato herbáceo se incluyen arbustos y árboles que pueden ser consumidos directamente por los animales y cumplen una función en el ecosistema. Y aquí vemos 4 imágenes en donde vemos que se incluye el componente, ¿cierto?, arbóreo o arbustivo dentro de este ecosistema. A diferencia del pastizal, que este pastizal, como el nombre lo dice, se refiere mayormente a un componente herbáceo, ¿cierto?, con una cobertura herbácea. En el terreno de pastoreo es más amplio, ¿cierto? Se incluyen entonces todos los estratos de vegetación que utilizan estos animales directa o indirectamente. En este caso, por ejemplo, los caprinos, y ovinos también, pueden consumir tanto hierbas como arbustos y partes de árboles nativos. Y esto genera condiciones, mire que acá nosotros tenemos una situación que vemos que todos los animales se refugian debajo de la sombra de este espinar. Y esto es porque genera condiciones, ¿cierto? Esta sombra permite, por ejemplo, al animal regular la temperatura frente a horas de calor. Además, puede favorecer el crecimiento de especies herbáceas, ¿cierto? Al mantener condiciones como un microclima de temperatura y también una humedad que va a favorecer, ¿cierto?, su desarrollo. Así que tiene una serie de ventajas el incorporar árboles en un terreno de pastoreo, entonces permitir una mayor diversidad de forraje, mayor crecimiento del componente herbáceo, al mejorar el microclima, y también, sobre todo aquí en este caso, por ejemplo, cuando tenemos especies que son leguminosas, permitir la fijación de nitrógeno atmosférico. Ahora, hay otro concepto que es la condición del pastizal. ¿Y cómo estaría, de acuerdo a lo que ustedes ven, la condición de este pastizal? ¿Cómo la ven? Si pudieran calificarlo. ¿Regular? Claro, puede ser regular a baja, ¿cierto? Se ve más bien que hay algunas partes en que tiene cierto material que está verde, en estado vegetativo, pero también vemos que hay tallos y material senescente que reducen, ¿cierto?, su valor nutricional. Entonces nosotros podemos hablar que hay condiciones buenas, regulares, pobres, muy pobres, que lo vamos a ver en la imagen siguiente, pero que básicamente entonces definen la condición de este pastizal, que es como el estado presente en que se encuentra esta vegetación, en términos de su producción, en términos de su composición botánica, como vimos, en términos de las características morfológicas, por ejemplo, la proporción de hojas, respecto de tallo y de material senescente, etcétera, en un determinado sitio, respecto a lo que podría ser su
óptimo, ¿cierto? De acuerdo a estas condiciones. Esa condición entonces sería como una fotografía que tomemos al sistema. Y esta condición puede ir cambiando, ¿ya? Entonces tendríamos distintas categorías de condición. Podría ser entonces, la excelente, por ejemplo, sería que estemos lo más cercano o casi en la condición del clímax, ¿cierto? Que es lo ideal, dominado por especies gramíneas y leguminosas de buena calidad nutricional, buena palatabilidad para el consumo de los animales y que tengan sistemas de raíces que sean profundos y densos, ¿cierto? Que le permitan tener un buen desarrollo de biomasa aérea, pero también permitir que puedan hacer frente a estreses edafoclimáticos. Tendríamos entonces una condición buena, que sería, al igual que la pobre, más bien intermedia. En el caso del pobre ya empezarían a dominar especies de bajo o nulo valor forrajero, con raíces que serían más de carácter superficial, baja producción de biomasa, y el suelo estaría con menos cobertura, ¿cierto?, de esta especie y estaría más expuesto, ¿ya? Lo cual hablaría más de un nivel de degradación de este pastizal. Hasta una condición que sería más, muy pobre, que casi estaría el suelo desnudo y estaría muy susceptible a una erosión. La tendencia del pastizal, que es el concepto que viene a continuación, indica la dirección, disculpen que se escucha mi perra detrás, la dirección a la cual podría estar dirigido el cambio en esa condición del pastizal a lo largo del tiempo. Esta tendencia podría ser progresiva si es que esta vegetación se mueve hacia una mejora del estado que se encuentra, ¿cierto? Y más acercándose hacia ese valor óptimo del clímax. Esto podría ser por efecto de un buen manejo agronómico, en términos, por ejemplo, de que haya un manejo de la carga animal que sea adecuado, de pedir un buen manejo del pastoreo con periodo de descanso en las rotaciones, que sea adecuado, y un buen manejo, por ejemplo, de la fertilización, si es requerido. Otra tendencia del pastizal es que no haya cambio, que sea estático, sin cambio significativo, o la última sería que existiera un proceso de retrogresivo, entonces en que las especies más deseables empiezan a desaparecer, y esto puede ser hay un deterioro progresivo en la condición de este pastizal, ¿cierto? En donde se aleja cada vez más, ¿cierto?, de esta condición óptima, que sería el clímax, ¿cierto? Y que puede ser por efectos del manejo, por un sobrepastoreo, por ejemplo, por efecto de la sequía o por efecto de degradación del suelo. Después aparece el concepto de sucesiones vegetales. Y la sucesión vegetal habla de el cambio o el proceso ordenado mediante el cual la vegetación va cambiando a lo largo del tiempo y que puede ser ir siendo reemplazada o no progresivamente por especies hasta alcanzar, ¿cierto?, una condición más estable y más cerca de este clímax, en el caso que sea una sucesión que sea con tendencia progresiva, o por el contrario, si hay un inadecuado manejo del pastoreo, se invierte el sentido natural que habría en la sucesión y habría una sucesión retrogresiva, es decir, que hay un deterioro en la situación, en la condición del pastizal, que se alejaría de este valor, ¿cierto?, que sería una vegetación clímax, ¿ya? Y evitaría que se acerque a esta sucesión óptima. La condición, entonces, de un pastizal siempre debe evaluarse junto con la tendencia. Es decir, un pastizal puede estar en una condición regular,
pero que puede tener una tendencia progresiva a ir mejorando por el manejo agronómico que hicimos, por el clima, por lo que sea. O uno puede tener una condición que sea buena, pero una tendencia retrogresiva, es decir, que estén en una buena condición inicialmente, pero que se vaya deteriorando progresivamente, a menos que se corrija ese manejo. El tema es detectarlo a tiempo. Y acá vemos dos figuras, ¿ya? Que muestran qué ocurre con la vegetación y el sistema radicular, la producción de biomasa aérea, a medida que la condición del pastizal va cambiando y el tipo de suelo cambia. Tenemos entonces una condición que sería, hoy veo poco, pero que sería entonces favorable, y una condición que va haciendo muy pobre, ¿cierto? Se va deteriorando progresivamente la comunidad vegetal, ¿cierto? Y vemos que son diferencias drásticas en tanto en la biomasa aérea como en la biomasa de raíces a medida que cambia esta condición del pastizal perenne. Lo que vemos entonces es que lo que se ve en la biomasa aérea es más o menos el reflejo de lo que ocurre en la biomasa a nivel radicular, ¿cierto? Entonces, a una mejor condición, tenemos una mayor biomasa de raíces, a mejor condición entonces de biomasa aérea, ¿cierto? Tenemos mayor biomasa radicular, mayor profundidad de enraizamiento, tenemos mayor entonces como consecuencia de ello. Estas raíces tienen mayor capacidad para captar el agua y los nutrientes del suelo, y por efecto de eso entonces se va a permitir que haya una producción mayor de forraje, lo cual podría sostener una mayor carga de animales. Por otro lado, en la medida entonces que esta condición va disminuyendo, y vemos que también están compuestas por distintas especies, ¿cierto? Esta comunidad vegetal. Entonces, en la medida que esta condición está yéndose hasta muy pobre, pasa desde esta condición que está mayormente dominada por especies que son más palatables, que son gramíneas, perennes, leguminosas y ciertas, algunas especies herbáceas que pueden ser de alto valor nutricional, mientras que a medida que se deteriora empieza a dominar ciertas especies entonces que tienen menos valor nutricional para las especies. Dentro de esas gramíneas perennes que forman esta comunidad vegetal de este pastizal, ¿cierto? Las gramíneas son de la familia Poaceae y tienen la capacidad entonces de estar generando rebrotes, ¿cierto? A partir desde los macollos, de los rizomas y en algunos casos estolones. Tienen distintas profundidades en su sistema radicular, pueden ser más o menos desarrollados, pero en general acá en esta condición excelente se ve que está muy bien desarrollado, ¿cierto? Y que tienen pueden tener entonces subgrupos desde los que son más palatables, que serían el A, el B, y el medianamente palatable, que sería el C, ¿ya? Entonces, ante una condición de pastoreo, las que serían más consumidas por los animales, ¿cuáles serían? ¿Cuáles desaparecerían primero? Desaparecerían primero los que no tienen capacidad de formar macollos o estolones para así, porque no pueden resistir el pisoteo y no pueden. Entonces, y también las que tienen sistema regular limitado o de baja profundidad. Pero en términos de selección me refiero. Porque aquí Los hay más gramíneas. palatables.
que son muy palatables, ya sean gramíneas o leguminosas, que las leguminosas son de la familia Fabaceae y que tienen la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico por la simbiosis, ¿cierto?, de estas bacterias con gram negativas con el género Rhizobium y con alto contenido de proteína cruda, pero que también en el fondo pueden llegar a ser especies que pudiesen ser sensibles a este pastoreo, ¿cierto?, cuando el animal continuamente la está pastoreando, por efecto de que hay una mayor preferencia, si es que no se regula bien el pastoreo. ¿Esto se puede controlar? Sí, se controla, con un adecuado manejo del pastoreo. Entonces podemos sostener esta condición excelente en la medida que haya un buen manejo, ¿cierto? Y evidentemente esto está supeditado a las condiciones climáticas. Entonces tendríamos las leguminosas, tendríamos el H, que era muy palatable, acá que es medianamente palatable, y la M, que es poco palatable. Y después nosotros vemos que la condición del pastizal se va deteriorando, ¿cierto? Vemos que va disminuyendo el desarrollo de las raíces y también la biomasa aérea, hasta que llegamos a una condición muy pobre, en la cual empiezan a haber entonces una mayor cantidad de especies de bajo valor forrajero que entonces serían las especies que son ya no veo las letras, chicos, pero son las que están aquí, ¿ya? Entonces, nosotros vemos acá que la posibilidad de que el animal vaya a poder ir capturando y alimentándose con esta es muy baja. Probablemente aquí entonces puede ser una condición que esté presente o puede ser producto de una tendencia en la cual ha habido una degradación de esta pradera por un sobrepastoreo, por una sequía, ¿cierto?, o por la degradación del suelo. Entonces, este proceso de cambio en la vegetación se enmarca dentro de este concepto de sucesión vegetal. Entonces, estas comunidades vegetales pueden ir cambiando en el tiempo por el efecto del clima y el manejo, y pueden progresar o pueden, en el fondo, hacer una retroversión hasta estas condiciones más pobres, ¿ya? Lo ideal, entonces, es mantenernos en estas condiciones para poder favorecer, ¿cierto?, tanto que se mantenga la persistencia de estas praderas o estos pastizales perennes, como la producción de los animales, ¿cierto?, gracias a la producción adecuada en términos de producción y calidad de este forraje. Ahora, recuperar un pastizal de una condición muy pobre puede demorar muchos años, 5, 15 años, incluso más. No obstante, la degradación puede ser muy rápida. Así que siempre va a ser muy lento y muy caro lograr la recuperación, ¿cierto?, de un pastizal a una condición, desde una condición muy pobre hasta una mejor condición. La idea entonces es siempre estar pendiente, ¿cierto?, de cuál es la condición de nuestra pradera o nuestro pastizal y cuál es la tendencia que se observa en él. Ahora, y ya estamos terminando, tenemos estas últimas definiciones que son ya sobre el manejo del pastoreo en los pastizales. Y estos conceptos son fundamentales para la gestión de esta relación que se genera en estos ecosistemas que son a pastoreo, en donde existen estas relaciones entre el animal y la pradera, y también sobre el pilar que lo sustenta, que es el suelo. La capacidad sustentadora se define como la máxima carga posible que es consecuente con el mantenimiento o la mejora de la vegetación o de los recursos relacionados. En palabras simples, es como el límite biológico superior del sistema. Es lo máximo que puede sostener
este sistema de producción, ¿ya? En un escenario ideal, en la medida que se maneje entonces de manera adecuada. Evidentemente, esta capacidad sustentadora puede variar por efectos del clima o del manejo, el clima, por ejemplo, el régimen de precipitaciones, el estado de la pradera y también el sistema de manejo utilizado, ¿cierto? Pueden hacer que esta capacidad sustentadora de estos pastizales vaya disminuyendo o se vaya, o vaya aumentando, ¿ya? Por ejemplo, un potrero en la zona sur de Chile, supongamos en los lagos, puede tener, que tiene buen nivel de precipitaciones, puede sostener, o la capacidad sustentadora que tiene es de 1,5 unidad animal por hectárea, ¿ya? Pero en un año seco, esa capacidad puede bajar hasta menos de 0,8 unidad animal, ¿ya? Si el productor lo que hace es que en ese año seco trata de mantener la carga de animales que tenía en años en los cuales tenía buen régimen de precipitaciones, como eran las 1,5 unidad animal, evidentemente está sobrepasando la capacidad sustentadora que tiene ese pastizal y eso está generando su deterioro progresivo, ¿ya? Eso es entonces la capacidad sustentadora. Por otro lado tenemos la carga animal, que es la relación entre el número de animales, unidad animal, que les voy a explicar luego este concepto, y la superficie del terreno en términos de hectáreas normalmente se mide, que ocupan durante un año cierta unidad animal por hectárea. Es un indicador que nos permite la planificación estratégica del uso de nuestro pastizal, ¿ya? En términos anuales. Ahora nos permite entonces establecer si es en el fondo si hay que hacer correcciones, ¿cierto? O vamos a tener que aumentar o reducir la carga animal en función, lo que vamos a ver, es de la producción de forraje. Ahora, ¿a qué se refiere este concepto de unidad animal? Es como un concepto estandarizado que se utiliza convencionalmente para poder establecer el consumo de los animales de distintas categorías o distintas especies. Una unidad animal se define como una vaca de 500 kilos y esto permite entonces compararlo y que come al día 12,5 kilos de materia seca, ¿ya? Al año serían, si lo multiplicamos por 365 días, serían 4.563 kilos de materia seca que consumiría una unidad animal, ¿ya? Que en este ejemplo es la vaca. Pero ahora nosotros queremos hacer la conversión de esa unidad animal, ¿cierto?, a otra categoría, otra especie. O sea, dentro de eso sería otra categoría que ahora es la misma especie, pero ahora sería un ternero destetado. Ya no es una unidad animal, ¿ya? Porque la otra era una vaca de 500 kilos, que consumía 12,5 kilos de materia seca. Ahora entonces serían alrededor de 0,3 unidades animal. Entonces consumiría la proporción de esas 12,5 por 0,3. ¿Ya? Ahora cambiamos de especie, nos vamos a una oveja adulta. Es alrededor de 0,2, 0,15, 0,2 unidad animal. El mismo efecto, nosotros podemos entonces saber cuánto consume al año y al día en virtud de ese valor, ¿cierto? Y sabiendo cuánto consume una unidad animal. Una cabra adulta también es similar a la oveja 0,15 unidad animal. Entonces, como regla general, la carga, nosotros podríamos, ¿cierto? Si aumentamos la carga animal, entonces estamos superando la capacidad sustentadora
que tiene ese pastizal, y eso sería por efecto de un sobrepastoreo que generaría la degradación de este pastizal. ¿Ya? Ahora, la densidad se define como la relación entre el número de animales en un área específica de pastizal que está siendo pastoreada o talajeada en un periodo inferior a un año de meses, semanas o días. Es un indicador que mide la presión de pastoreo, pero en un tiempo restringido. Entonces, es como el concepto de carga animal, pero en tiempo más restringido, ¿ya? Nosotros habíamos visto este concepto de que en la pradera del sur de Chile nosotros podíamos tener un potrero, ¿cierto?, de 1 hectárea que podía sostener 1,5 unidades de animal. Pero en el caso de densidad animal, nosotros lo que se trata es decir cuántos animales hay en tal periodo de pastoreo, de días, por ejemplo, en un día, en esa superficie del suelo que podría ser la hectárea o una menor superficie. Entonces, por ejemplo, tenemos 10 unidades animales en 10 hectáreas. En un periodo específico, la carga animal sería 1 unidad animal por hectárea. Pero si ahora lo dividimos en 5 potreros de 2 hectáreas, cuando los animales están en uno de los cuarteles, ¿cierto?, en uno de los potreros, esa densidad sería de 5 unidades animales por hectárea, ¿ya? Los otros 4 potreros los dejé descansar. Dejé todos los animales en solamente una franja de ese potrero, ¿ya? El potrero, fondo, era el que teníamos de 10 hectáreas, y lo que hice fue que lo dividí en subpotreros o en franjas, por decirlo así, para que usar otro concepto, de 2 hectáreas cada uno, lo cual entonces hizo que la densidad aumentara respecto a si lo estuviera en la superficie completa, ¿ya? Una alta densidad en un periodo específico no es negativo, siempre y cuando se maneje bien y permita una rotación, que es lo que se llama pastoreo rotacional, que permita el descanso adecuado de la pradera, es decir, que los animales se saquen de ese potrero y permitan la recuperación entonces de todo el área foliar que fue removida por los animales. La pradera entonces lo que hace es que recupera el follaje, restablece su capacidad de hacer fotosíntesis y vuelve a recuperar todas las reservas energéticas que tuvo que usar para sostener este rebrote, ¿cierto?, en este periodo en el cual tenía menos superficie con capacidad fotosintéticamente activa, ¿ya? Entonces, en este pastoreo rotativo, nosotros podemos aumentar la densidad de animales que hay por unidad de superficie, que es la hectárea o por metros cuadrados, pero siempre y cuando nosotros permitamos un tiempo de descanso, la rotación adecuada entre las distintas franjas o distintos potreros, para permitir entonces que se recupere, hay un adecuado rebrote y una adecuada recuperación de estas praderas y de las reservas energéticas. Y acá en los 3 recuadros que están en esta imagen se ilustra entonces que tenemos similar número de animales, ¿cierto? La capacidad de carga de este predio entonces sería, en esta hectárea por ejemplo, supongamos serían 4 animales por esta hectárea, ¿ya? El número máximo que este sistema podría sostener de forma continua, ¿cierto?, sin que se deteriore este pastizal. Los animales están bien distribuidos, con espacio suficiente y en equilibrio con la vegetación que está disponible. Entonces, lo que hacen es que los animales remueven el forraje, pero también permiten, ¿cierto?, la recuperación de la pradera a lo largo del año, ¿ya? Y esta capacidad entonces de carga nos va a permitir establecer
cuál es la decisión de manejo que nosotros vamos a tomar, ¿ya? En base a esta característica, ¿cierto?, de capacidad de carga de nuestro pastizal. En esta imagen central lo que nosotros vemos es que tenemos un animal más. Entonces, el número de animales que está presente en esta unidad de superficie, que es la misma hectárea que habíamos visto antes, está aumentado y puede ser que esté superando, ¿cierto?, la capacidad de carga, lo cual indicaría que este sistema puede estar en riesgo, ¿ya? Que la vegetación se está consumiendo más rápido de lo que puede regenerarse y puede iniciar una tendencia, en fondo un cambio en su condición, una tendencia retrogresiva a un deterioro en su composición botánica y por consecuencia en su calidad nutricional, ¿ya? O puede ser que haya una carga, supongamos, de 3 ovejas en esta superficie. Y eso hablaría entonces de que la cantidad de animales no es la suficiente para, de acuerdo a la capacidad de carga que tiene esa superficie, lo cual también podría ir generando un deterioro de la pradera porque hay material vegetal que no es removido. Entonces, como les dije con el tema del ejemplo de cortar el pasto o no cortarlo, generaría entonces que hay ciertas áreas en donde el animal no consumió y finalmente se va aumentando la cantidad de fibra, la cantidad de tallos, por consecuencia el aumento de la proporción de tallos y del aumento del material senescente, cierto follaje que ya es materia muerta. Ahora, el último concepto era el de densidad de carga. ¿Qué quiere decir en el fondo? Que es un ejemplo tradicional de lo que es en el pastoreo rotacional, es que nosotros aquí concentramos los animales en una superficie, ¿ya? Lo cual nos permite, de alguna manera, tener una alta presión, pero en un periodo corto de tiempo. Eso permitiría que nosotros tendríamos la posibilidad de que estos animales entonces después ingresen, salgan de este sistema, ¿cierto?, a otro potrero, o por ejemplo que estos se vayan todos para allá y que esta sección quede desocupada, lo cual permitiría entonces que esta sección tenga la posibilidad, o esta superficie tenga la posibilidad del descanso, de que las plantas reconstituyan sus reservas de carbohidratos solubles y puedan entonces tener la fuente de energía necesaria para el rebrote y para permitir la persistencia de la pradera. Entonces, aumentamos la densidad o la disminuimos en función de la cantidad de biomasa vegetal que se encuentra disponible. Y esto es a través de un pastoreo rotacional. Si nosotros no damos un suficiente tiempo de descanso a la pradera, o si esta carga animal o esta densidad animal es excesiva, lo que va sucediendo es que las plantas rebrotan, ¿cierto?, antes de haber recuperado sus reservas y que el animal entonces las consume antes de eso. Como la consume en un estado que todavía está en desarrollo y que todavía no ha recuperado sus reservas energéticas que les va a permitir persistir en el tiempo y mueren. Con el paso de los episodios de pastoreo, estos ciclos hacen que la planta se debilite cada vez más, hasta que las especies más nobles, más productivas y más palatables desaparecen progresivamente del pastizal. El deterioro, el cambio en la degradación y el cambio en la condición de este pastizal no es visible de un día para otro, sino que es un proceso más lento, pero que sería inevitable si es que no se hace un adecuado manejo. Bueno, y hemos entonces terminado la clase de hoy día, viendo los elementos fundamentales del ecosistema y la producción animal, viendo todos los cambios que se han hecho
del uso de la tierra, ¿cierto? Desde, estamos hablando de la época de 12.000 años antes de Cristo, ¿cierto? Hasta el periodo actual, pasando también cómo es la distribución geográfica, la ganadería en Chile, en el uso de los pastizales, cuáles serían entonces los tipos de alimentos que se utilizan en la producción animal, lo que son los ecosistemas y los conceptos más importantes que se utilizan en el área de manejo de los pastizales. Chicos, no sé si tienen alguna pregunta.